Hola, buenas noches. Estamos contentos de poder estar nuevamente con ustedes para seguir estudiando las Escrituras y habiendo visto en la presentación anterior el significado de la palabra ejad, traducida en el Antiguo Testamento como una o como uno en la mayoría de las ocasiones, nos gustaría entrar ahora en el análisis de ciertos versículos los cuales se utilizan para insinuar o para decir de que Dios es una unidad, es un conjunto o una unidad compuesta de personas o de seres. Y al respecto, digamos, hay dos secciones, ¿no? Un grupo de versículos en los cuales Dios habla y hace referencia como diciendo uno de nosotros, y hay otro versículo en el cual parecería, ¿no?, que Dios está hablando en forma plural. Y me gustaría que en el día de hoy analicemos estos dos grupos de versículos. El primer versículo o el primer grupo de versículos tienen que ver aquellos en los cuales Dios habla y hace referencia a un nosotros. Vamos a las Escrituras para ver cuáles son estos versículos y vamos a hacer un breve comentario de ellos. El primero que me gustaría que leamos es el que se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 22. Dice así: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El otro versículo que nosotros encontramos es el que se encuentra en Isaías capítulo 6, versículo 6, y dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y el último versículo de esta serie es el que encontramos en Génesis capítulo 7, versículos 6 en adelante. Dice: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y noten ustedes aquí, quizás lo primero que podríamos destacar es el tiempo verbal en el cual el sujeto de estas oraciones está conjugado. Noten ustedes que en el primer versículo dice: y dijo Jehová Dios. Dijo está conjugado en la tercera persona del singular y evidentemente está hablando de un solo ser. Es Jehová Dios el que habla. Lo mismo nosotros vemos en Isaías capítulo 6, que dice que oí la voz del Señor que decía, ¿no? Es la voz del Señor que decía. Eh, Decía de vuelta está conjugado en la tercera persona del singular. Es un solo ser el que está hablando ahí. Y después el siguiente versículo dice: y dijo Jehová, ¿no es cierto? Dijo también está conjugado en la tercera persona del singular. En todas estas ocasiones, en Jehová Dios, en Jehová y el Señor, se lo identifica como a un solo ser. ¿Por qué? Porque está conjugado en la tercera persona del singular. El verbo que ese sujeto ejecuta o actúa está conjugado en la tercera persona del singular, con lo cual es un solo ser, es una sola persona. Ahora, lo interesante de todo esto que podríamos destacar es de que dice: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y quizás aquí el punto principal es definir quién es el nosotros. ¿Y quién es el nosotros? Lo interesante es que ahora el hombre está en ese grupo de el nosotros. El hombre y la mujer, al haber pecado, están en ese conjunto de ese nosotros que saben el bien y el mal. Y, digamos, el contexto no nos identifica quién es este nosotros. Cuando nosotros leemos Isaías capítulo 6, versículo 6, dice: oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y a quién iré por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Tampoco tenemos muchas indicaciones de quién es el nosotros al cual hace referencia. Si sabemos que en este caso se está hablando del Señor, el Señor está hablando diciendo quién irá por nosotros, pero no tenemos mayores referencias de quién es el nosotros de este versículo. Lo que sí sabemos, y para ello
lo podemos leer ahí en el mismo libro de Isaías, capítulo 6, versículo 2 dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, ¿no? Y evidentemente hay ángeles que están alrededor aquí de Jehová. Esto es lo que podemos ver de este contexto. Y quizás lo que podríamos hacer es ver otros versículos en los cuales se utilizan estas palabras para resaltar algo que es bastante lógico en el uso del lenguaje. Y el primer versículo que me gustaría que veamos es el de Génesis capítulo 24. Vamos a Génesis capítulo 24 y vamos a leer a partir del versículo 64 en adelante. Dice, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. Habla de un nosotros. ¿Y quién es ese nosotros? Es Rebeca y es el criado que estaba con ella. Pero, ¿qué es lo que aglutina o qué es lo que forma la esencia de este nosotros? Es el hecho de que ambos tienen algo en común. Tanto Rebeca como el criado estaban teniendo algo en común. ¿Y qué era lo que tenían en común? Es de que Isaac, el señor del criado, Isaac se estaba acercando a ellos dos al mismo tiempo. Tanto Rebeca como el criado estaban viviendo algo en común, algo en conjunto, y eso que estaban viviendo en común es de que Isaac se estaba acercando hacia ellos. Y es eso lo que los constituía a nosotros, a Rebeca y al criado. Y me gustaría que veamos el siguiente versículo, que se encuentra en Génesis capítulo 26, versículo 1 en adelante, y nos cuenta también un poco sobre la historia de Isaac, ¿no? Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar. Y seguimos leyendo el versículo 9, y dice, y llamó Abimelec a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Y noten ustedes aquí que Abimelec habla de nosotros. Dice, si alguien del pueblo hubiese dormido con tu mujer, hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros. Y después, ahí un poquito más adelante, le dice, más poderoso que nosotros te has hecho. ¿Por qué Abimelec está hablando en nosotros? ¿Por qué él está hablando en forma plural? Y lo notamos ahí mismo al principio de este capítulo. Se nos identifica a Abimelec como el rey de los filisteos, y Abimelec como rey, como cabeza, como gobernante, como la autoridad de su pueblo, estaba hablando en nombre de su pueblo. Cuando dice, y hubieras traído sobre nosotros el pecado, está diciendo que si alguno se hubiese acostado con Rebeca, hubiese dormido con Rebeca, hubiese traído el pecado sobre todo el pueblo. Abimelec se está identificando como representante del pueblo, se está identificando con todo el pueblo. Y después, cuando dice, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho, ese nosotros evidentemente abarca a todo el pueblo filisteo. Y Abimelec, como representante, como rey de ese pueblo, está hablando por todos ellos. Y es en estos dos sentidos, ¿no es cierto?, que me gustaría resaltar un poco lo que estos versículos dicen. Por el mismo contexto de este ejemplo que hemos visto, podemos ver que el nosotros hace referencia a experiencias comunes y hacen referencia a alguien hablando en nombre de, alguien hablando con la autoridad o en representación
de alguien. Entonces, ¿son experiencias comunes o es alguien que está hablando en autoridad o en representación de un pueblo o de un grupo de seres? ¿Y qué es lo que notamos del versículo primero que leímos, de Génesis capítulo 3, versículo 22? De que Dios, conjugado en singular, dice que el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Y ese nosotros es el conjunto de personas que ¿qué tienen en común? Que saben el bien y el mal. Esa es la comunalidad que tienen. Y después nosotros tenemos a Isaías capítulo 6, del versículo 6 en adelante que lo leímos, que el Señor se pregunta, de vuelta, es una persona, un ser que se pregunta a quién enviaré y a quién irá por nosotros. Y evidentemente aquí está hablando en un sentido de autoridad, en un sentido de representación de todos los seres que los estaban acompañando. No tenemos evidencia del contexto adicional que nos permita inferir otra cosa. Y habiendo estos versículos, podemos ver de que no hay evidencia suficiente como para poder decir y afirmar de que esto es evidencia de que hay tres personas en una, o de que Dios es una pluralidad, o de que hay una unidad compuesta en Dios. No hay evidencias para esa conclusión. Lo que sí podemos ver es que cuando Dios habla diciendo uno de nosotros, está haciendo referencia a experiencias comunes o está hablando en su posición de autoridad como representante de un grupo de seres. Y habiendo visto este versículo, me gustaría que entremos en el siguiente, que es el que se encuentra en Génesis capítulo 7, versículo 6, donde dice Dios, ahora pues descendamos y confundamos. Y aquí Dios está invitando a otro o a otros a una acción. Y este versículo se parece mucho al versículo que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 3, Génesis capítulo 1, versículo 26 en adelante. Y este es el versículo que me gustaría que analicemos a partir de ahora en esta presentación. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué es lo que primero que notamos en este versículo? Y dijo Dios, dijo, el verbo está conjugado en la tercera persona del singular, es decir, Dios aquí en este versículo es un ser. ¿Sí? Dios es un ser. ¿Por qué? Porque el verbo está conjugado en la tercera persona del singular. Dijo Dios. Dios, ¿qué palabra se utiliza ahí? La palabra en hebreo es Elohim. Vamos a estudiar en más detalle la palabra Elohim en una próxima presentación. Y después lo siguiente que vemos es que dice hagamos al hombre. ¿Y qué significa hagamos? ¿Y qué está diciendo Dios aquí? Dios está invitando a la acción, está invitando a una persona o a varias personas a hacer algo en conjunto. Es como que, por ejemplo, yo le diga a un amigo, vamos a jugar al fútbol. El hecho de que yo le diga, vamos a jugar al fútbol, ¿me hace a mí a una unidad compuesta? ¿Me hace a mí una unidad de tres personas coexistentes? Por supuesto que no. Simplemente el hagamos o el vamos está invitando a compartir una acción, está invitando a compartir una actividad. Y nosotros podemos ver un par de ejemplos de eso en las mismas escrituras. Lo leemos en Mateo capítulo 17 a partir del versículo 4 que dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ustedes recordarán que Pedro, Jacobo y Juan habían ascendido con el Señor y esto es en el monte de la transfiguración. ¿Y Pedro qué es lo que dice? Hagamos aquí tres enramadas. ¿Hace a Pedro esto parte de alguna unidad compuesta de personas? No, Pedro está simplemente invitando a una acción. Está diciendo, vamos. ¿A quién le está hablando? Le está hablando al Señor. Entonces está invitando a Jesús a la acción. Le está diciendo al Señor Jesús, hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Simplemente es una invitación a la acción. Veamos el siguiente versículo, el de Lucas capítulo 15,
versículo 22 dice, pero el padre, esta es una parábola, dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Esta es la parábola del hijo pródigo, y noten ustedes cómo son conjugados los verbos. El padre le dijo a sus siervos, sacad. ¿Quiénes son los que tienen que sacar? Son los siervos. Sacad el mejor vestido y vestidle. ¿Quiénes son los que tienen que vestir al hijo pródigo? Los siervos. Dice, y poned un anillo. ¿Quiénes son los que tienen que poner el anillo? Son los siervos. Tienen que poner anillo y calzado. Y dice, y traed. ¿Quiénes son los que tienen que traer? Son los siervos los que tienen que traer. Y después el padre dice, y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué el padre dice comamos y hagamos? Porque ahora en la actividad él se suma a esa actividad, él también participa. Ahora los siervos y él comen, los siervos y él hacen fiesta. Se llega a ver de que al conjugarlo de esta manera, el que está hablando, el emisor del mensaje, se incluye en la acción. Entonces, cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 1, versículo 26, que dice, dijo Dios hagamos, lo que estamos viendo es de que hay un ser, una persona, Dios, sabemos que es un ser, una persona, porque el verbo está conjugado en la tercera persona del singular, dijo Dios, o Dios dijo, hagamos. Y cuando dijo hagamos, estaba invitando a alguien, o estaba invitando a una persona o a un grupo de personas a que hacer una actividad en conjunto. Y naturalmente nos preguntamos, ¿no? ¿Quién más estaba con Dios ahí? ¿Quién es el que estaba con Dios? ¿Qué es lo que el resto de las escrituras explican respecto de este versículo? Y al respecto me gustaría que leamos Proverbios capítulo 30, versículo 4, que dice así, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Aquí nosotros vemos en este proverbio de que el que encerró los vientos en un puño, el que afirmó todos los términos de la tierra, el que estuvo en la creación de la tierra, esto nos remite a Génesis capítulo 1, de donde leímos que en el día 6 Dios crea al hombre. ¿Quién es el que estaba haciendo todo esto? Alguien que tiene un hijo. Es el Padre y el Hijo. Y leemos en Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante, que dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien, asimismo, hizo el universo. Así nosotros podemos ver quién es el Dios que habló ahí en Génesis capítulo 1. Dios hizo todas las cosas por medio de su Hijo. Dios hizo el universo por medio de su Hijo. El Padre hizo el universo por su Hijo. El Padre hizo al mundo con su Hijo y por medio de su Hijo, a esta tierra. Así que ahí nosotros ya nos podemos ir respondiendo a la pregunta que nos hicimos recién. ¿Quién es este Dios que estaba hablando y que le dijo, hagamos al hombre? ¿Y a quién le dijo Dios, hagamos al hombre? Podemos ver ya con estos dos versículos que es el Padre que le dice a su Hijo, hagamos al hombre. Y me gustaría que leamos un versículo más, el de 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, que va en la misma dirección. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Qué es lo que notamos aquí? Es de que el Padre, del Padre proceden todas las cosas, pero estas cosas vienen por medio de quién? Vienen o tienen su existencia por medio del Señor Jesucristo. Es decir, la creación de esta tierra y la creación del hombre vienen por medio de Cristo. Vienen del Padre por medio de Cristo. Así podemos concluir y ver que Génesis capítulo 1, versículo 26, nos está
mostrando de que es Dios el Padre que le dice a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y podríamos usar más versículos de referencia, pero creo que con esto ya bastan para establecer este punto. Es el Padre el que le dice a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y me gustaría que volvamos al libro de Génesis capítulo 1, versículo 26, para ver en detalle lo que dice este versículo, ¿no? Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Ahora, ¿qué es lo que notamos interesante en este versículo? Es que Dios le dice a Cristo, le dice a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí es donde nosotros notamos algo que es importante destacar. El hombre iba a ser creado a, Dios dice, nuestra imagen. Dios dice nuestra semejanza, es decir, a la imagen del Padre y el Hijo. El hombre iba a ser creado a la imagen del Padre y del Hijo. Y lo interesante de todo esto es de que el versículo 27 dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y aquí me gustaría sumar un versículo más respecto del Hijo. ¿Qué es lo que se dice respecto del Hijo y el Padre, su Padre? En Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y aquí notamos lo que habíamos dicho antes, todo lo que está aquí en la tierra fue creado para Él y fue creado por medio de Él. El Padre lo creó por medio de Cristo. Pero lo otro que notamos es de que Cristo mismo es la imagen del Dios invisible, es decir, el Hijo es la imagen de Dios. Y cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, el Hijo ya era imagen de Dios, con lo cual tanto el hombre como la mujer son hechos a la imagen de Dios, son hechos a la imagen del Padre. Y es lo que vemos en el versículo 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. El Dios de este contexto es del versículo 26 y es el Padre, como habíamos visto antes. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y así nosotros vemos que el hombre fue creado a imagen del Padre y del Hijo, y fue creado a imagen de Dios. Volvemos a repetir este concepto que es importante. El hombre, Adán y Eva, fueron creados a imagen del Padre y el Hijo. Y también fueron creados a imagen de Dios, a imagen del Padre. Ahora, habiendo visto esto, me gustaría establecer paralelismos para confirmar este punto. Paralelismos entre la relación de Adán y Eva y la relación padre-hijo. Y quizás lo primero que podríamos notar es de que Eva procede de Adán. Noten ustedes lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 21 en adelante. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Después leemos en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 13, que Adán fue formado primero, después Eva. ¿Qué es lo que vemos en la creación del hombre? De que Eva fue formada de la sustancia misma de Adán, de que Eva salió del ser mismo de Adán, de que de la costilla de Adán Dios formó a la mujer. Y nosotros cuando miramos las escrituras vemos que de el Hijo también se puede decir algo parecido. Noten ustedes lo que dice Juan capítulo 18, versículo 37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey.
Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pilato, sin entrar mucho en el contexto, Pilato le pregunta a Jesús si él es rey. Y Jesús le dice que su reino no es de este mundo, obviamente está hablando del reino de Dios. Cristo nació para ser rey del universo. Y noten ustedes la secuencia. Cristo nació para ser rey de los cielos. Primero Cristo nació y después vino a este mundo. Primero Cristo nació y después fue engendrado. Se presentan dos nacimientos, nacimiento como hijo de Dios y nacimiento como hijo de Dios. Nacimiento como hijo de Dios y nacimiento como hijo del hombre. Hacemos referencia a el segundo nacimiento como siendo hijo de Dios porque en un nuevo sentido Cristo vino a ser hijo de Dios. Y el otro versículo que me gustaría leer es el de Juan capítulo 8 versículo 42. En este mismo sentido dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y nosotros vemos aquí que Cristo dice: yo de Dios he nacido y he venido, yo de Dios he salido y he venido. Así es como vemos este paralelismo de Eva saliendo de Adán y de Cristo, de Jesús saliendo, naciendo del Padre. Y respecto de la condición de Jesús como Hijo de Dios, nosotros podríamos invertir bastante tiempo en desarrollar estos puntos que ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Por eso los invito y dejo el link en la descripción a que vean el video número 404, ¿quién es Jesús? Y el video 05, este verdaderamente es Hijo de Dios. En estos dos videos se presentan las evidencias que nos muestran a Jesús como siendo el Hijo unigénito del Padre que está en los cielos. Ahora, habiendo establecido este paralelismo de que Eva procede de Adán y de que el Hijo procede del Padre, me gustaría que veamos el siguiente paralelismo. Eva es de la misma naturaleza y sustancia que Adán. Noten ustedes en Génesis capítulo 2, 22, ya lo habíamos leído, pero lo leemos de vuelta, que dice que de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿Qué es lo que vemos aquí? Es de que Dios toma de la misma naturaleza, de la misma sustancia del hombre para formar a Eva. Y Adán mismo dice que es hueso de sus huesos y carne de su carne. Y nosotros vemos que el Hijo también es de la misma naturaleza y de la misma sustancia que el Padre. En Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Noten ustedes que aquí nos dice que Cristo estaba en forma de Dios. Y noten ustedes que Cristo aquí no es Dios, sino que Dios es el Padre, y de que Cristo tiene la forma de Dios, es decir, tiene la forma del Padre, la misma naturaleza. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, leemos que dice que Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Así nosotros vemos de que el Hijo es de exactamente la misma sustancia que el Padre. Y esto nosotros lo podemos comprobar inclusive en la misma creación del hombre. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 1, 26 habíamos leído que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y siendo que Adán y Eva fueron creados a la imagen del Padre y el Hijo, si existiera alguna diferencia en naturaleza del Padre respecto del Hijo, esa diferencia se tendría que ver en la creación del hombre y de la mujer. Sin embargo, cuando nosotros miramos al hombre y a la mujer, ¿qué es lo que vemos? Es de que son exactamente de la misma naturaleza. Tanto el hombre como la mujer son de la misma naturaleza y esa naturaleza se llama humanidad. Adán y Eva, el hombre y la mujer, son de la misma naturaleza. Eva tiene exactamente la misma sustancia, la misma naturaleza que Adán. Y lo mismo de Cristo. Cristo
tiene exactamente la misma naturaleza que el Padre. Si Cristo tuviera una naturaleza diferente, eso sería visible en la creación del hombre y la mujer, pero no lo es. Habiendo visto esto, me gustaría que pasemos a la siguiente comparación entre el Padre y el Hijo y Adán y Eva. Nosotros vemos que Adán y Eva serían una sola carne, y es interesante que está puesto en futuro, ¿no es cierto? Dice Génesis capítulo 2, versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Una la habíamos estudiado en la presentación anterior, que se llama Ejad. Allí hemos visto por la evidencia bíblica qué es lo que significa esa palabra. Sin embargo, ahora le podemos preguntar a el traductor de Google, ¿qué es lo que significa Ejad? O mejor dicho, ¿cómo se dice uno en castellano? Veámoslo. Uno. Ejad. Ejad. Unidad compuesta. יחידה מורכבת. Uno. Ejad. Bien, así vemos que Adán y Eva serían una sola carne. Y ya habíamos hecho un par de comentarios sobre eso en el versículo anterior, pero vamos al Padre y el Hijo. En Juan capítulo 10, versículo 30, Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Y en Juan capítulo 17 nosotros tenemos una ampliación de este comentario o de este versículo que dice de la siguiente forma. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Y qué es lo que notamos? Que el Hijo, en su oración al Padre, ruega de que todos los discípulos sean uno. ¿Cómo? Así como el Padre y el Hijo son uno. Y lo interesante de todo esto es que esta unidad no hace perder la individualidad de cada uno de sus discípulos. Los discípulos no se sumergen en una unidad mística, sino que cada uno de ellos mantiene su individualidad, sin embargo son uno en espíritu, en corazón, en propósito y en voluntad. Y lo interesante de todo esto es que mientras los discípulos se acercan y reciben a Cristo y vienen a ser uno, ellos vienen a ser uno ¿con quién? Con el Padre y con el Hijo. Y que esa unidad entre el Padre y el Hijo es el estándar que Dios quiere para la unidad entre sus discípulos. Noten ustedes que Cristo mismo ahí dice, ¿cómo es que esto se produce? La gloria que me diste yo les he dado. Es decir, es la gloria, la revelación de la gloria de Dios lo que trae la unidad, lo que trae la unidad de los discípulos para con Cristo y para con el Padre. Y explica un poquito más de cómo es esto. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Es decir, el Padre, por su Espíritu, morando en el corazón de su Hijo. El Hijo enviando su Espíritu a los discípulos. ¿Para qué? Para que sean perfectos en unidad. Y viendo estos versículos, viendo el de Génesis capítulo 2, 24, en el cual se nos dice que serán una sola carne, viendo este versículo de Juan 17, lo que notamos es de que si se usan estos versículos, si se usa el versículo de Génesis de que serán una sola carne para probar a la Trinidad, en realidad no se está probando la Trinidad, se está probando el triteísmo. ¿Por qué? Porque se está hablando de una unidad de espíritu, se está hablando de una unidad de voluntad, de propósito. No se está hablando de una unidad diferente a esa. Lo mismo podemos ver de este versículo de Juan 17. Dice, todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Es decir, la unidad de los discípulos en el Padre y el Hijo, al no anular la individualidad de cada uno de ellos, implica de que utilizar este versículo en realidad no defiende la Trinidad, sino que defiende el triteísmo. Y me gustaría que veamos otro punto en común respecto de Adán y Eva y de el Padre y el Hijo.
Y lo que vemos es de que tienen un nombre. Ambos tienen un nombre. Nosotros en Génesis capítulo 5, versículo 1 leemos que dice así: Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Así vemos que el nombre de Adán no solamente es el nombre de el hombre que Dios creó, sino también es el nombre del hombre y la mujer que Dios creó. Y nosotros vemos que Cristo también lleva el nombre del Padre. Noten ustedes lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, sigo leyendo en el 4, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El nombre que Cristo tiene, el nombre que el Hijo tiene, es un nombre que se hereda. ¿Y cuál es el nombre que se hereda? Es el nombre de familia, es el nombre del Padre. Ese es el nombre que Cristo hereda. ¿Y cuál es el nombre del Padre? El nombre del Padre, hay varios nombres, pero uno de los nombres es Jehová. Consecuentemente, el nombre de Jehová es un nombre propio de Cristo por herencia. Y vean ustedes lo que el Padre mismo dice en Éxodo capítulo 23, versículo 20, hablando del ángel que está delante de su presencia, hablando de su mensajero. Dice, He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Así nosotros vemos que el nombre del Padre está en su Hijo. ¿Por qué? Por herencia. Lo otro que me gustaría que notemos en esta comparación que estamos haciendo entre Adán y Eva y el Padre y el Hijo es el compañerismo entre ambos, el compañerismo entre el Padre y el Hijo y el compañerismo que tendría que haber existido entre Adán y Eva. En Génesis capítulo 2, versículo 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo. Es bueno para el hombre tener una compañera. Y respecto del Padre y el Hijo, nosotros leemos en Proverbios capítulo 8, versículo 27, dice, hablando de la sabiduría, y esto lo hemos visto en una presentación anterior, dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando firmaba los cielos arriba, cuando firmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Nosotros habíamos identificado a la sabiduría como siendo Cristo mismo, el Hijo de Dios, en el tema este verdaderamente es Hijo de Dios. Lo invitamos a ver ese tema para poder ver en detalle el análisis que se hizo de este versículo de Proverbios capítulo 8. Nosotros vemos que en la creación misma del hombre, antes de la encarnación, Cristo era la delicia del Padre. ¿Y qué es lo que vivía Cristo? Cristo tenía solaz delante de su Padre. Cristo tenía gozo, tenía alegría, tenía reposo, tenía regocijo al estar en la presencia de su Padre. Y nosotros vemos que Cristo se encarnó y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre le dice al Hijo, tú eres mi Hijo amado, es en quien tengo complacencia, mi delicia, mi alegría está en ti. Y después de que Cristo ascendió, en Juan capítulo 1, versículo 18, dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Dónde está el Hijo? Está en el seno del Padre. Así nosotros podemos ver el compañerismo del Padre y del Hijo. Y quizás uno de los puntos principales que podríamos destacar de todo esto es de que el hombre y la mujer fueron creados a imagen del Padre y el Hijo. El Hijo salió del Padre, así también Eva. Los dos de la misma naturaleza. El Hijo de la naturaleza del Padre. Eva de la naturaleza de Adán. Y el hombre fue creado para que fuera uno, así como
El Padre y el Hijo son uno. Lamentablemente el pecado entró y nosotros somos conscientes de la cantidad de matrimonios que están destruidos por un espíritu diferente en este mundo. Sin embargo, la promesa está, que Cristo quiere de que seamos uno entre nosotros y uno para con el Padre y con el Hijo. Y estamos hablando de esta unidad no solamente a nivel de los discípulos, sino que también esta unidad es válida para la unidad matrimonial. ¿Cómo se obtiene esto? Se obtiene por Cristo morando en el corazón, recibiendo y atesorando la gloria de Dios. El anhelo, el propósito de Dios era de que así como Dios tiene compañerismo, se deleita y se regocija en la compañía y en la presencia de su Hijo, y es una relación gozosa, mutua, así también el hombre la pueda tener con la mujer, así también Adán y Eva puedan gozarse mutuamente de su compañía. Así llegamos a la conclusión de este tema. ¿Y qué es lo que notamos específicamente de Génesis capítulo 1, versículo 26? De que el Padre le dijo al Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a la imagen del Padre y el Hijo. Y Dios, con el Hijo, crearon al hombre y a la mujer, y la hicieron a imagen de Dios. Crearon a Adán y a Eva a imagen del Padre y el Hijo. ¿Para qué? Para que sean una sola carne, para que sean uno con el Padre y con el Hijo, para que sean compañeros, para que como reyes en esta tierra disfruten de la compañía mutua. Gracias por habernos acompañado y los espero en la próxima presentación. Hasta luego. Aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria, irreprensibles con grande alegría. Algo solo sabe nuestro Salvador, sea gloria